En esta ocasión vamos a considerar el tema que se titula Valores que no debemos perder en la familia. Valores que no debemos de perder en nuestra familia cristiana. Hoy en día, hermanos, hoy en día más que nunca, cada familia cristiana está llamada mediante la palabra de nuestro Dios a mantener los valores que Dios nos ha dado en su palabra, no en lo bajo, sino en lo alto. Vivimos en un mundo en decadencia donde los valores morales, éticos y espirituales enseñados por Dios mediante su palabra escrita en realidad ya no tienen valor. Y es que no tengan valor, sino que nosotros mismos, los seres humanos, lo hemos desvalorizado. ¿Cómo lo demostramos? Cuando no le damos importancia. Por lo que nosotros como cristianos debemos de recordar y practicar esos valores, y además de practicarlos, debemos de enseñar esos valores a nuestros hijos para que ellos también puedan glorificar a Dios en todo lo que ellos puedan hacer y en todo lo que nosotros podamos hacer también. Veremos algunos valores que están escritos en la palabra de nuestro Dios, no sin antes hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, en especial a los que son padres, ¿verdad? ¿Quién está educando a sus hijos? ¿Quién está educando a sus hijos? ¿Lo está haciendo usted en realidad? ¿Está seguro? Porque en realidad los niños están aprendiendo en todo el tiempo, en todo momento y en cualquier lugar. Están aprendiendo, pero la pregunta es, ¿qué están aprendiendo? En Estados Unidos muchas de las generaciones están siendo criados e influenciados directamente por todos menos por los padres. La televisión, el teléfono, son las niñeras en muchos hogares y hasta incluso en la iglesia de Dios, en esta iglesia. Los videojuegos consumen horas y horas de tiempo muy valioso que se pueden aprovechar para enseñar, para acompañar, especialmente a los niños que lo necesitan. Las películas, el internet y otras tecnologías están generando distracciones en nuestra familia. Desde muy temprana edad, la vida de un hijo en este país comienza su vida con un ciclo en el que un niño o una niña está bajo la influencia de otras personas que no son los padres. Los padres, por lo general, trabajan duro para pagar el cuidado de los niños cuando tienen 2, 3, 4, 5 años. Seguidamente siguen trabajando los padres porque ha entrado el niño a la escuela, empiezan a los 5 años y van a estar en la escuela pública durante 12 años consecutivos. Si el niño va a la universidad otros 4 o 5 años, cuando este niño tenga 22 años, eso querrá decirte que ha estado influenciado por el mundo durante 15 años. Así que durante todo este tiempo los profesores y quizás nosotros vamos a esperar de los niños, o los profesores en especial van a darle conocimiento a los niños, esperando que salgan con buenas calificaciones y finalmente con un certificado de diploma. Pero, ¿qué es eso? Durante todos estos años importantes, cada niño verá miles de horas de crímenes, violencia, sexo y toda clase de profanidad por medio de la televisión, las películas y por muchos otros medios. ¿Cuánto tiempo estamos en realidad dándole a nuestros hijos? ¿Lo estamos educando nosotros en realidad?
Porque para enseñar los valores importantes que nos enseña la palabra de Dios, primeramente debemos de practicar nosotros estos valores. Porque no vamos a poder enseñar algo que no estamos practicando nosotros como padres. Así que, mucho cuidado. Valores importantes que nos enseña la palabra de Dios. Número 1, el amor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, encontramos la base a nuestro texto. ¿Y qué es lo que dice ahí? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Es una opción? ¿Es una opción? No, hermanos, es una regla, es un mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros, pero nosotros debemos de influirlas en nuestros hijos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor, hermanos, a Dios se expresa de muchas maneras. Una de las maneras es guardando sus mandamientos y otra es amando al prójimo, que es lo segundo también. El amor incluye en dos categorías. La primera es el amor a Dios, que debe de ser por sobre todas las cosas, y el amor al prójimo. Y cuando nosotros leemos en Juan 13:34, dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y en esto conocerán que son mis discípulos, cuando tuvieres amor los unos para con los otros. El amor, hermanos, debe de ser una característica muy importante en la vida, en el hogar. Este amor al prójimo se debe de enseñar y practicar en la familia, de esposo a esposa y de esposa a esposo, de esposos a los hijos, de los hijos a los padres. Cuando ese ciclo esté completo, vamos a estar listos para poder demostrar entonces el amor hacia los demás. Debemos de enseñar a nuestros hijos entonces que Dios es amor y nos llama Él en su gran amor a cada uno de nosotros, hijos e hijas, aun cuando nosotros no lo merecemos. Este amor que sobrepasa todo entendimiento, este amor que es puro, ese amor que es verdadero, ese amor que es eterno, ese amor que todo lo sufre y todo lo soporta, ese amor debe de ser enseñado y practicado en nuestros hogares. Cuando hay amor, hay tolerancia y hay perdón. Y no solamente hay perdón, sino hay una armonía también cuando eso surge en nuestros hogares. ¿Cuántos no deseamos esa armonía y esa paz en nuestros hogares? Yo creo que todos los deseamos. Entonces, el valor número 1 es el amor. El amor nunca deja de ser, porque siempre es amor. Así que el número 2 es que debemos de practicar, o el segundo valor que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios es la fidelidad a Dios. Debemos de ser fieles a Dios, porque este es el carácter de Dios. ¿O no es así, hermanos? ¿No es acaso uno de los caracteres más ideales de nuestro Dios en que Él es fiel? Dice, si Dios no fuera misericordioso y amoroso y fiel al pacto que Él ha tenido para con los hombres que lo han amado, en realidad dice que nosotros no existiéramos. Si Dios no se hubiera fijado sus ojos en Noé cuando decidió terminar el mundo, ¿existiéramos? No existiéramos. Y podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, iba rebelde, y cuando Dios también decide destruir y dice, ya no quiero más con todo este pueblo de Israel, los voy a exterminar, y a ti Moisés voy a hacer una nación. Pero viene Moisés e intercede nuevamente por el pueblo de Dios. Entonces,
Si Dios, hermanos, no fuera fiel a sus mandamientos, a su pacto, en realidad dejáramos de existir. Ese carácter de fidelidad es la que cada uno de nosotros también debemos de imitar. En el Salmo 117 nosotros encontramos en esta alabanza acerca de la misericordia de Dios. En el versículo 2, en la parte B, dice que la fidelidad de Jehová es solamente para hoy, solamente para mañana, es para siempre, dice. Hermanos, entonces, esta fidelidad de parte de nuestro Dios como Padre, que es de cada uno de nosotros, es la que nosotros debemos de imitar. Debemos de ser fieles a Dios, porque en la fidelidad a Dios hay bendición. Hay bendición en la fidelidad hacia Dios. Si nosotros persistimos en guardar los mandamientos de Dios, en lo que Él nos ha mandado a cada uno de nosotros, ¿no vamos a encontrar bendición? Claro que sí, vamos a encontrar. En Deuteronomio capítulo 11 dice algo muy importante que podemos aprender y aplicar a nuestra vida. Dice en el versículo 8: guardad pues todos los mandamientos que yo os escribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis, ¿para qué? Para tomarla, ¿verdad? En el versículo 13 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os escribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Pero si el pueblo de Israel no se permanecía fiel a estos mandamientos, de lo que Dios había mandado, ¿creen ustedes de que Dios iba a bendecirlos? No. La prueba de ello es cuando ellos persistieron en el pecado y Dios les mandó a decir una y otra vez: vuélvete, hijo mío, dame tu corazón, arrepiéntete, no mantendré mi ira para siempre contigo. Pero más sin embargo el pueblo de Israel fue terco y siguió y siguió y siguió, hasta que llegó un día en el que dijo Dios: no más, no más. Entonces debemos de ser fieles a Dios, porque en realidad los niños aprenden de lo que ven en cada uno de nosotros. Si no persistimos, si no somos fieles a nuestro Dios, si somos fluctuantes, un día decimos una cosa, después salimos con otra cosa. ¿Ustedes creen que los niños no van a aprender eso? Claro que sí. Eso es lo que le vamos a estar enseñando. Nuestro mayor ejemplo de un hijo obediente, ¿saben quién fue? Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser hijos obedientes trae bendición, pero nosotros debemos de enseñar e influir en los niños para que ellos lo hagan también de esa manera como nosotros lo hacemos. El tercer valor que vamos a considerar es la honestidad. La honestidad, hermanos, tiene que ver con decir la verdad, tiene que ver con la sinceridad. Y un ejemplo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios es la historia de Elí. Elí era un sacerdote que ya estaba anciano y en sus tiempos de jóvenes había ministrado en el templo de Dios, y ahora estaban a cargo sus hijos. Y lo que pasaba con estos hombres perversos es que cuando ellos hacían los sacrificios, agarraban de la comida y comían de la comida que no se les era permitido comer.
Y de esa manera, y hasta no solamente eso, sino que también dice que se acostaban con las mujeres en el templo y hacían muchas cosas malas. Y Elí, el viejo, yo no sé si porque era viejo, yo no sé, pero cuando Dios da la sentencia al padre, a Elí, que es a Elí, lo sentencia porque en realidad él escuchaba todo lo que sus hijos hacían, mas sin embargo no hacía nada por corregir ese error. Entonces, la honestidad, hermanos, tiene que ver con decir la verdad, tiene que ver con la sinceridad. La honestidad tiene que ver con el buen trato con el prójimo, no hurtar, que está en uno de los mandamientos y es por regla general, ¿verdad? No hurtarás, dice el mandamiento, y el otro mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La honestidad, hermanos, involucra también cómo ganarse la vida honestamente. La honestidad abarca muchas cosas, pero estamos viendo estos puntos específicos, que la honestidad involucra también cómo ganarse la vida honestamente. Proverbios 20:23. Dice que abominación son a Jehová las pesas falsas, y la alabanza falsa no es buena. Yo creo, hermanos, que ganarse la vida deshonestamente, y uno realmente, o uno puede contemplar los ejemplos en la humanidad de hoy en día. Cuando alguien se gana la vida deshonestamente, en primer lugar, tiene temor a la ley, porque sabe que está haciendo algo malo. Y si está haciendo algo malo que es delante de la ley, delante de las autoridades terrenales, ¿cuánto más a Dios, que es lo más alto, que todo lo ve y escudriña nuestra mente y nuestro corazón? ¿Verdad? Entonces, la honestidad tiene que ver con todas esas cosas específicas, pero la honestidad también tiene que ver no solo en el presente, sino también en el futuro. Y tiene que ver con el futuro porque los hijos, nuevamente, volvemos a decirlo, los hijos van a aprender e imitar nuestra conducta también. Así que la honestidad de parte de nosotros va a tener que ver en el futuro también. Proverbios 27 dice que camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después. Así que cuando un padre le está dando el ejemplo al hijo de ser honesto y caminar honradamente, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Está haciendo lo mismo. Y aquí nosotros podemos encontrar que en esa integridad del justo, sus hijos serán dichosos después. Así que la honestidad abarca muchas cosas que nosotros debemos de influir en nuestros hijos. El número 4 es el respeto. El respeto. Ya hemos visto 3, y la primera fue el amor. La segunda fue la fidelidad a Dios. La tercera fue la honestidad, y esta es el número 4, que es el respeto. El respeto. Vamos a ver 5 pasajes bíblicos y vamos a ir así rapidito, así que les pido que vayamos a Éxodo 20. Solo lo vamos a leer y luego solo les pido que pongamos mucha atención. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿De acuerdo? Primera de Pedro 2, 17.
a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad ¿a quién? Al rey. Al rey. Levíticos 19:32. Y dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Efesios 6:2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lamentablemente, hermanos, esto es un problema, porque ¿saben por qué? En 2 de Timoteo capítulo 3 hay una profecía para el futuro, y estamos hablando de nuestro presente. Para el pasado fue el futuro, pero hoy nosotros estamos viviendo ese futuro, y ahí dice: porque habrá hombres gamadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, desobedientes a los padres e ingratos e impíos, dice. Lastimosamente, hermanos, el respeto es algo que en realidad lo podemos notar claramente que se ha ido perdiendo poco a poco. Yo me recuerdo en Guatemala cuando en especial a los indígenas, a los que hablan un dialecto, cuando el abuelo o el bisabuelo está llegando, el nieto o el bisnieto tenía que levantarse y hacer así como una reverencia hacia él. Y decían una frase que no me recuerdo muy bien, pero le decían como buenos días abuelo o buenos días abuela. Esa era la expresión. ¿Cuál es la actitud de los hijos hoy en día? ¿Cuál es? Paz, Josías. Y salen corriendo. O sea, hermanos, el respeto se puede ver en una categoría que es lo que nosotros vimos en las escrituras que nosotros acabamos de citar. Primeramente, se nos manda a honrar a los padres. Honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Seguidamente, citamos la cita de Éxodos, cuando dice que al anciano con canas tienes que levantarte y hacer reverencia. ¿Les hemos enseñado eso a nuestros hijos? Es un valor, hermanos, muy, muy importante que debemos, si lo hemos perdido, porque yo creo que lo hemos perdido, debemos de considerarlo nuevamente. Porque ese respeto, hermanos, en realidad se nos pide que respetemos a nuestros padres, que los honremos, que también respetemos a las autoridades. Porque una vez que lo podamos hacer, entonces vamos a poder temer a Dios, que es algo diferente. Entonces, hermanos, el respeto debemos de considerarlo porque es algo fundamental. No lo podemos olvidar de practicar y enseñar con nuestros hijos. Debemos de enseñarles
el respeto hacia las personas que son mayores. Yo estoy seguro que eso lo hemos olvidado. Quizás se lo hemos dicho una vez y después al año siguiente lo decimos otra vez y al año siguiente otra vez, pero no es algo en la que hemos estado persistiendo. Así que debemos de tomar cartas en el asunto, porque aquí en la iglesia venimos a reflejar lo que en casa estamos aprendiendo o lo que estamos haciendo y lo que estamos practicando. En casa debemos enseñar el respeto que nuestros hijos deben de tener a los padres, recordándoles que si lo hacen traerán grandes bendiciones, el valor propio de mí mismo y los derechos de las demás personas. El respeto nos hace vivir en paz. Y es una regla, hermanos. Cuando nosotros reconocemos ese respeto, vamos a saber hasta dónde llegar. Y no vamos a cruzar esa línea porque ya no debemos de hacerlo. Hoy hay una frase de Benito Juárez, es un líder mexicano, que dice: el respeto ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y es una realidad, es una verdad. ¿Sí o no? Sí lo es. Hoy en nuestra iglesia vemos cómo los niños pequeños no tienen o no le dicen al hermano que es mayor, o sea, no tienen como un respeto. Y debemos de considerar esto, hermanos, porque es muy importante, que nos va a traer muchas bendiciones después si lo practicamos. El respeto hacia los ancianos, hacia la mujer, hacia el pobre, hacia los indigentes, hacia la viuda, hacia el huérfano, es este valor que se debe de enseñar en casa y no en la iglesia. Aquí venimos a adorar a Dios, venimos a exaltar el nombre de nuestro Dios en familia, pero aquí no venimos, o no esperemos que de este lugar salgamos siendo santitos completamente, ¿no? Debemos de tomar la responsabilidad nosotros los padres para volver a practicar estos valores. Lo quinto, es la responsabilidad. ¿Cuántos ya hemos visto? 4. ¿Cuáles hemos visto? El amor, la fidelidad, la honestidad y el respeto. Vamos a ver ahora la responsabilidad. ¿A cuánto nos gusta la responsabilidad? Romanos 14:12. Vamos a ver este texto que es muy importante. Dice de la siguiente manera: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas del hermano, del hijo, de la hija. ¿De quién va a dar cuentas delante de Dios? De sí mismo. ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando leemos este texto? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Bueno, cada uno de nosotros somos responsables, ¿sí o no? ¿Cumplimos con esa responsabilidad? O sea, tenemos responsabilidad encima. ¿Qué tanto estamos efectuando esa responsabilidad? ¿Hemos reconocido todas las responsabilidades? Los judíos han dividido la vida en 5 etapas, todas muy importantes. La primera etapa está dividido en la celebración de la circuncisión. Cuando un niño es circuncidado, ellos no solamente lo hacen nada más ahí con el que le va a hacer la circuncisión al niño, no, es una fiesta lo que ellos hacen cuando hacen eso.
cuando el niño tiene 8 días de nacido. En ese día se le pone el nombre al niño también. Es una celebración que los judíos lo celebran y es algo que marca la diferencia para ellos, ¿no? Para ellos lo han dividido de esa manera en 5 etapas. La primera es la circuncisión. La segunda celebración es la celebración de la adultez. La tercera celebración es la madurez. La cuarta generación es el desarrollo espiritual y la quinta es la celebración del matrimonio. Todas estas lo celebran a lo grande. Pero quiero enfocarme en la segunda etapa, cuando les es llegado la celebración de la adultez. Ellos lo celebran cuando el niño está cumpliendo 13 años de edad. No a los 18, no a los 22. Cuando el niño está cumpliendo 13 años de edad es cuando ellos celebran la celebración de la adultez. Los jóvenes experimentan la ceremonia llamada Bar Mitzvah y Bar Mitzvah para las niñas. La palabra mitzvah significa los mandamientos y la palabra Bar significa el hijo o la hija. Entonces, esta ceremonia es una celebración para reconocer la mayoría de edad del niño o la niña que está cumpliendo el año. ¿Qué significa esto? Significa que hasta en este momento, cuando ellos están celebrando esa fiesta, es cuando los jóvenes ya adultos aceptan la responsabilidad de sus propias acciones. Y de aquí en adelante, el niño es responsable de sus acciones. ¿Hizo algo malo? Es responsable. A diferencia de nosotros, estamos esperando a que el niño cumpla 18 años o 22 años y ya me libero de mi carga. Lo que estamos haciendo en realidad con esto es haciendo un daño a los niños en realidad. Porque en realidad, en términos generales en todo Estados Unidos, cuando el niño está entrando a la adolescencia, muchos de los padres, no hablo solamente de nosotros, sino en general de todo Estados Unidos, le tienen temor cuando están entrando a esa edad. Porque es el momento cuando ellos empiezan a experimentar y a hacer lo que a ellos les parezca y lo que a ellos les da la gana. Entonces, para los padres es algo triste porque es algo que no desean que la hagan y muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces, lo importante que quiero resaltar aquí es de que a los 13 años los niños judíos empiezan a tomar responsabilidad de sus actos. Vamos a ver Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Qué es lo que dice? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre quién? Sobre él mismo. El padre, es cierto, hermanos, es de seguro y es 100% de cierto que el padre no va a pagar el pecado del hijo, ni el hijo paga el pecado del padre. Cada quien es responsable de sí mismo. Pero, ¿hasta qué grado estamos quitándonos algo de responsabilidad nosotros los padres? Porque quizás podría dar ese sentimiento en nuestra vida, en que, bueno, tú eres responsable, así que yo ya no te aconsejo y no hago absolutamente nada, ¿verdad? Pero estos versos, hermanos, no excluyen a los padres de enseñar responsabilidad a sus hijos mientras esté vivo. Porque mientras nosotros como padres estemos vivos, somos responsables de nuestros hijos. Somos responsables de una o de otra manera, somos responsables. Cuando nosotros vamos a estar en ese día dando
cuentas de sí. Si yo soy un padre y tuve 4, 5, 10 o 15 hijos, voy a dar cuentas de lo que Dios me dio responsabilidad. Porque ha sido parte de la responsabilidad. A Adán, cuando Eva le dio el fruto a Adán, ¿verdad? Dios viene y le pregunta a Eva. Viene directamente al responsable. ¿Y quién era el responsable? Adán. Así que, hermanos, la responsabilidad de nosotros los padres no se nos quita el hecho de que cada uno pagará por su propio pecado o por su propia justicia. Estos versos hablan directamente acerca de la responsabilidad, ¿verdad? Cada uno llevará la responsabilidad directa o indirectamente de todas las cosas que su hijo o hija haga. Llevará el elogio de la gente, como también lo contrario puede ser a eso también, porque aquí van a tildar al papá. La responsabilidad de los padres es enseñar responsabilidad entonces a los hijos, porque es así. O sea, nosotros somos responsables de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos entonces? Debemos de enseñarles a ser responsables también, a que respondan por sus actos. La responsabilidad de los padres es enseñar responsabilidad a los hijos. La consecuencia de no tomar responsabilidad en enseñar a los hijos es extremadamente fatal, como lo sucedió al sacerdote Elí. ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? Dice que cuando Dios decidió eso, dice que nunca más de esa descendencia de Elí volvieron a tener un sacerdote. Así que las consecuencias es fatal para cuando no tomamos nosotros la responsabilidad. Me quedan dos. La honradez. Levíticos 19:13. 19 capítulo 13 dice de la siguiente manera: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Desde la antigüedad, como nosotros podemos ver, Dios les dio órdenes a los judíos, a los mandamientos que Dios les dio mandatos específicos al pueblo de Israel de no hurtar, de no engañar al prójimo. ¿Para qué sería importante enseñar estos valores a nuestros hijos? ¿Por qué sería importante enseñarle la honradez al hijo? Porque si esta virtud no nos acompaña, difícilmente podremos agradar a Dios. Simple y sencillamente. Si no tenemos esta virtud en nuestro corazón y no le enseñamos a los hijos esta virtud, difícilmente podremos agradar a Dios. La honradez significa, entre otros significados, hablar verdad con cada uno de su prójimo. Y lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 25. Y dice: hablar verdad cada uno con su prójimo. En Hebreos 13:18 dice que la honradez significa un deseo de comportarse bien entre los demás. Así que, hermanos, la importancia de enseñar y practicar este valor llamado honradez es para que nosotros demos en realidad un buen testimonio de Cristo Jesús, siendo honrados en todo sentido, no defraudando absolutamente a nadie. De esta manera nosotros podemos ser un buen testimonio ante los demás. No defraudar a nadie significa que si usted ha prometido algo, lo tiene que cumplir. Si ha emprestado algo y lo hizo en una extrema necesidad y le prometió que se lo iba a pagar, debemos de cumplirlo. Porque no hacerlo, ¿qué es lo que da el testimonio hacia las personas? ¿Cuál es? No es un testimonio que sea tan agradable en realidad.
Dios, hermanos, no nos dará por inocentes, ya que en su palabra nos dice que tanto el que hace el pecado como el consentidor pagan por igual. Entonces, en Proverbios 1:10 al 19, vamos a leer. Dice de la siguiente manera, Proverbios 1:10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero a ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La honradez, hermanos, significa, entre otras cosas, trabajar por el sustento diario y no ser partícipes con aquellas personas que solo piensan en conseguir el dinero rápido, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con mucha gente hoy en día. Si nos damos cuenta que nuestros hijos han comprado alguna cosa que no está en sus altos, en sus ingresos, y más sin embargo compran cosas caras, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Dejarlo? Porque en realidad eso es lo que muchas veces pasa. Nuestra actitud, hermanos, debe de ser una actitud de interés. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes? ¿Cómo lo conseguiste, verdad? Puede que lo haya robado o haya pasado muchas cosas, pero eso no es parte de la honradez. Entonces, hermanos, debemos de enseñar a nuestros hijos e hijas que aunque tengamos mucha necesidad, esto no es una excusa para obtener las cosas de la manera equivocada, ¿no? Realmente, si enseñamos a nosotros la honradez a nuestros hijos, de la misma manera como vamos a recibir bendición por ser honestos, respetuosos y responsables, vamos a recibir la misma bendición cuando vamos a tener la honradez en nuestra vida. El séptimo es que debemos de ser agradecidos con Dios, y de esto sí no lo podemos olvidar. Sería en realidad una ingratitud caminar por la vida sin ser agradecidos con Dios, quien nos ha dado la vida, la salud y muchas cosas. Hoy en día la mayor parte de personas no son agradecidas, no expresan gratitud hacia las personas. La gente piensa que uno tiene la obligación de hacer las cosas para ellos, y lejos de practicar las buenas costumbres de agradecer por el servicio prestado o por la amabilidad prestada, lo que hacen es lo contrario. Lo peor de todo es que nosotros como cristianos no damos un buen ejemplo cuando se nos presenta una ocasión y nos han hecho un favor y no damos gracias. No tenemos una actitud de agradecimiento hacia lo que nos han hecho. Eso es algo que no se debe de ser. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 18, dice 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Debemos entonces de ser agradecidos con Dios por todo. Enseñemos a nuestros hijos entonces este valor, que es un valor muy importante, de dar gracias a Dios en todo tiempo. Y en esto deberíamos de incluir la oración.
la oración es algo fundamental y esencial para nuestra vida también, ya que esta es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Enseñemos a nuestros hijos a no menospreciar lo que tienen incluso, porque muchas veces están los niños y están queriendo las cosas que los otros tienen. Eso es una realidad, ¿verdad? Y me imagino que cuando los niños van a la escuela empiezan a experimentar un montón de cosas que no lo experimentan cuando los niños están en casa solamente, ¿verdad? Entonces debemos de enseñar a nuestros hijos a estar contentos con lo que Dios ha proveído o con lo que Dios les ha dado durante su vida. Enseñemos a nuestros hijos a dar gracias a Dios en todo, ya que el ser agradecidos trae bendición a nuestras vidas por parte de Dios. ¿O no, hermanos? Cuando nosotros en el Salmo 100 dice, entrar por sus puertas con tristeza, con acción de gracias, dice. ¿Por qué? ¿Gracias de qué? De una semana bendecida, ¿verdad? Quizás no haya sido tan buena, pero más sin embargo se nos enseña que debemos de entrar a este lugar con acción de gracias. Quejarnos ante los hijos solamente hará que por la vida se marche desgraciadamente y lamentablemente los hijos adoptarán esa misma actitud también. Cuando nosotros estamos quejándonos por todo, lo mismo, hermanos, nuestro ejemplo va a influir de una manera grande en los hijos también. No olvidemos dar gracias a Dios. Esto marca la diferencia ante Dios. Cuando los 10 leprosos fueron limpiados, solo uno volvió a dar gracias a Dios. ¿Y los 9 preguntó Jesús? No sé. Pero más sin embargo este leproso vino glorificando a Dios porque él había sido limpiado. Así que nosotros yo creo que tenemos muchas cosas de que agradecer, ¿sí o no? Pónganse de pie, hermanos, vamos a finalizar. Estos valores que hemos aprendido hoy, hermanos, debemos de tomarlos en cuenta porque son tan importantes que no debemos de olvidar, enseñar y practicar en nuestra familia. El amor, la fidelidad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la honradez y el ser agradecidos son los valores que deben de ser practicados en nuestras vidas familiares. Si no practicamos los valores que Dios nos enseña, es posible y lo más seguro es entonces que hagamos de nuestra vida y la de nuestros hijos los más desgraciados e infelices que caminan por la vida. Paz a vosotros, hermanos.